La selección mexicana acaba de conseguir un triunfo muy, muy importante en contra de la selección de Corea del Sur por la jornada 2 de esta fase de grupos del Mundial 2026, en un partido que, bueno, para muchos estuvo bastante tedioso, hasta cierto punto para algunos, yo me voy a incluir, se llegó a ver algo aburrido el encuentro por la forma de jugar de ambos equipos, que ninguno se estaba queriendo arriesgar de más. De hecho, parecía en ciertos momentos del encuentro que los dos equipos estaban jugando exactamente a lo mismo. Tener un pelotazo abierto, tener un pelotazo largo para ver si llegaba un Quiñones o si llegaba un Hyun-Min Son, que en este caso, bueno, no terminó apareciendo de esa manera. De hecho, el único tanto del partido termina cayendo a través de un error del portero Kim Seung-ju, perdón. Entonces, la verdad es que termina siendo un partido algo difícil de ver. Muchos no esperábamos este tipo de encuentro, pero al final creo que el Vasco Aguirre es la forma de jugar que hemos estado viendo, al menos en el partido inaugural. Creo yo que lo que vimos en el inicio fue exactamente lo mismo, unos 15 minutos de una selección mexicana que terminaba siendo un poquito más atacante, que se arriesgaba un poquito más, que empujaba un poco más la línea defensiva para tratar de tener un poco más de presión en la parte delantera. Y en este encuentro, otra vez lo mismo, con la situación de la pausa de hidratación que hemos estado viendo, le baja un poco el ritmo a la selección cuando mejor se estaba viendo. La selección de Corea empezó a tomar un poquito más de ritmo, empezó a retomar un poco más el nivel que, bueno, habíamos visto justamente en el encuentro contra República Checa. Y más allá de eso, creo que lo que vimos mucho fue ese intento de pelotazo. O sea, creo que Corea no llegó en todo lo que fue el primer tiempo hacia la portería protegida por el tal Arrangel, que para mí, digo, termina siendo la figura por una jugada que viene más adelante, pero lo que fue el primer tiempo fue eso, fue única y exclusivamente esa forma de jugar por parte del equipo rival, que trataban de buscar el pelotazo abierto, tratar de buscar las bandas, comerle un poquito el espacio a Jorge Sánchez o a Roberto Alvarado, que al final ya no sabíamos quién era el lateral derecho hasta cierto momento, pero después de ahí veíamos un poquito más de movimiento en la parte de México, que empezaba a tratar otra vez de retomar el balón. Todo lo que fue del minuto 38, 37 en adelante fue de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque no soltaban el balón, no les podían quitar el balón y trataban de quitárselos, trataban de empujar un poquito a la selección mexicana y el balón otra vez regresaba a la portería o a la defensa rival. Creo yo que eso hizo que el partido se viera un poquito tedioso. De hecho, reitero, Corea no tuvo un solo disparo a portería en todo lo que fue el primer tiempo. El tal Arrangel ni siquiera había aparecido a lo largo del partido. Habían algunos disparos, habían algunas llegadas, pero ni siquiera se terminaban por concretar. Habían unos centros que terminaban rozando y que al tener un buen delantero, el equipo de Corea a lo mejor hubiera caído la primera anotación en el primer tiempo. Sin embargo, no fue de esa forma. Mencionaba a Jorge Sánchez porque justamente fue uno de los cambios que estuvo teniendo el Vasco Aguirre para este partido, obviamente pensando en lo que fue suplir la baja de Cachorro César Montes, que al final termina saliendo expulsado en aquel partido contra Sudáfrica, que ya lo habíamos comentado. Entonces, creo yo que la forma de cambiar el método de juego por parte del Vasco, para muchos estuvo acertada. Hay mucha gente que prefiere más a Israel Reyes que a Jorge Sánchez. Yo prefiero más a Jorge Sánchez que a Israel Reyes, pero a Jorge teniéndolo en un buen momento, porque la verdad es que el partido de hoy fue completamente un desastre. O sea, no le salía absolutamente nada, no aparecía cuando tenía y dónde tenía que aparecer, pero eso vamos a irlo viendo más adelante en el uno por uno. Mientras, en lo que fue todo el resto del partido, la verdad es que en el primer tiempo no hubo tantas llegadas, hubo algunas oportunidades que se terminaban generando, pero hasta ahí creo yo que mucho del resultado del juego se terminaba viendo más por la parte del medio campo, cómo recuperaban el balón, cómo aparecía un Eric Lira, cómo Edson Álvarez empujaba un poquito más la zona defensiva para tratar de evitar justamente el contraataque o los balonazos que estaba lanzando Corea, que de hecho para mí le terminó resultando de manera correcta, porque terminaba siendo una forma de juego que
Corea no supo gestionar bien y la defensa mexicana lo supo ver a la primera. Todos los balones que trataba de buscar Corea en la parte rival, en la parte del equipo contrario, terminaba siendo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque sabían empujar bien la banda y sabían que era lo único que estaba jugando el equipo asiático. Entonces, creo yo que fue una buena lectura en la parte de la defensa, pero en la parte ofensiva no hubo muchos ataques tampoco por parte de México. Hasta el segundo tiempo veíamos algunas llegadas, algunas oportunidades que se terminaban generando más por errores defensivos que por simple creación de juego por parte de México. Y una de esas fue justamente donde cae el único tanto del partido, que fue el error que les comentaba por parte del portero de Corea del Sur, el portero Kim Seung-ju, que termina perdiendo el balón en un centro, que termina tratando de agarrar, no la agarra de manera correcta y se le atraviesa su defensa, no hay comunicación entre ellos, termina perdiendo el balón y aparece un Luis Romo de una manera muy acertada, de una manera muy correcta, porque tiene que aparecer donde tiene que estar el mediocampista ofensivo o un mediocampista que tiene que estar recuperando los balones y de esta manera lo terminó haciendo muy bien el jugador de Chivas. La verdad es que es otra historia muy linda, así como en su momento lo hablábamos en Sudáfrica con el partido de Raúl Jiménez y el gol y lo que significó. Bueno, este fue el primer partido por parte de Luis Romo que terminaba siendo ahora con una anotación. O sea, es impresionante las historias que tiene el fútbol y el hecho de ver justamente que sea uno de los nuestros que termina cumpliendo un sueño de este calibre, creo yo que no es poca cosa. Poco más de eso, reitero, la verdad es que termina siendo un gol que termina como que destrabando un poco lo que fue el resto del partido, porque ahí empezamos a ver a un México que se empezaba a arriesgar un poquito más, trataba de tener un poquito más el balón, trataba de buscar abrir las bandas, obviamente apoyados por parte de Julián Quiñones, que el partido de Julián Quiñones para muchos no les convenció y de hecho yo estoy en ese barco, la verdad es que yo tampoco creo que haya sido el partido de Quiñones, de hecho obviamente nos vamos a quedar con el partido inaugural que pues obviamente hace el primer gol del Mundial y todo esto, pero en este partido la verdad es que no termina apareciendo en los momentos que tendría que haber ocurrido, hay algunas jugadas que terminan manteniendo de más el balón, no la suelta, no la pasa, no da distribución de juego como a lo mejor te lo llegaba a dar un Brian Gutiérrez, en su momento también, por ejemplo, Eric Lira y así. Entonces creo yo que ahí es donde cae un poquito el error. Entiendo que es un jugador ofensivo que no va a querer jugar hacia atrás, pero si no tienes ningún jugador en la parte delantera, si no tienes a alguien a quien pasársela que esté por delante de ti, trata de buscar otra vez retomar el balón en la parte de atrás. Hubo muchas jugadas de peligro, bueno, de peligro en el aspecto de que hubo muchas faltas, hubo muchas llegadas bastante fuertes por parte del equipo rival. De hecho, la primera tarjeta termina cayendo al minuto 4 por parte de un mediocampista de Corea del Sur, que de hecho termina siendo Kang Jin Lee, si no mal recuerdo, el jugador del PSG, quien termina viendo la tarjeta amarilla muy temprano en el partido. Eso obviamente te condiciona como jugador al tener justamente a uno de tus jugadores amonestado desde tan temprano. Luego de ahí no pasaba mucho, veíamos algunos cambios por parte de la selección mexicana, que bueno, ya lo comentaba hace un instante, todos los cambios que estuvieron habiendo en el partido para el Vasco Aguirre fueron cambiar a Israel Reyes y poner a Jorge Sánchez, bajar del mediocampo a Edson Álvarez y ponerlo como un defensa central. Y el cambio, creo yo que más llamativo, por así decirlo, fue la entrada de Luis Romo, supliendo a un Álvaro Fidalgo, que muchos no estuvieron muy de acuerdo con este cambio. De hecho, había gente que en lugar de Luis Romo pedían a un Luis Chávez, pedían a otro jugador, por ejemplo, un Orbelín Pineda, que pudiera tener un poquito más de distribución y rapidez dentro del mediocampo. Sin embargo, el Vasco se termina decantando por Luis Romo y a ver, o sea, Luis Romo fue el que metió el gol. Entonces, creo yo que la jugada le termina saliendo de manera adecuada y un Brian Gutiérrez que otra vez tiene una jugada muy clara en el primer tiempo que no termina definiendo bien, termina tirándole, pero ya completamente desganado el balón, o sea, termina llegando, sufriendo esa pelota hacia el portero rival. Pero más allá de eso, creo que veíamos un poquito más de juego, veníamos un poquito más de situaciones de ataque, pero yo no sé qué tanto se vio la diferencia con un Álvaro Fidalgo o con un Luis Romo. Obviamente la diferencia es que, por ejemplo, la que tuvo Álvaro Fidalgo en el partido contra Sudáfrica, que no fue tan fácil como la de este partido para Luis Romo,
entiendo que no fue tan fácil, pero termina siendo una jugada de peligro y él no la aprovechó y la primera que tuvo Luis Romo la termina aprovechando de manera correcta. Entonces, yo no sé si se va a mantener justamente por eso, si va a tomar ese criterio o si vamos a ver algún otro tipo de cambio. Hay que recordar que César el Cachorro Montes no va a poder estar todavía en el siguiente partido a menos de que haya alguna apelación, pero se va a perder el partido del miércoles 24 contra República Checa. Entonces, lo más seguro es que vayamos a ver el mismo planteamiento que estamos viendo al menos en este partido y poco más que agregar. De ahí en el segundo tiempo veíamos algunos cambios. De hecho, el mismo Brian Gutiérrez terminaba saliendo para darle entrada a Orbelín Pineda y salía de cambio Luis Romo después de la anotación para darle entrada a Obed Vargas, que la verdad la entrada de Obed Vargas a mí me encantó. Me gustó mucho la forma de jugar del ahora jugador del Atlético de Madrid, ex Seattle Sounders. Y poco más, la verdad es que termina siendo un buen juego por parte de este jugador también joven, también que bueno, él ya está en el Atlético de Madrid, que esperemos que pueda tener más minutos con el Cholo Simeone, pero lo que demostró en este partido para mí me termina encantando, termina teniendo dos oportunidades de peligro y generando otra de situación de ataque para Raúl Jiménez, que desafortunadamente no termina aprovechando, pero la verdad es que las jugadas que estuvo teniendo Obed Vargas terminan siendo muy claras, terminan siendo muy claves y creo yo que eso te habla justamente del peso que tiene un mediocampista joven que sabe que se puede ganar esa posición y que quiere buscar la titularidad, obviamente. Más adelante vimos el cambio al minuto 80 por parte de Israel Reyes, que terminaba supliendo a Roberto Alvarado, un cambio bastante raro, pero creo yo que todos lo dedujimos de que iba a entrar terminaba entrando para darle un poquito más de espacio a Jorge Sánchez de jugar, a lo mejor subir un poquito a Edson Álvarez y él que jugara como defensa central porque ya ha jugado en esa posición y al final, bueno, también apoyar mucho en la parte derecha de Jorge Sánchez que no terminó siendo un buen partido. Veíamos la salida de Raúl Jiménez, que reitero, no hubo muchas oportunidades para Raúl Alonso Jiménez. De hecho, tiene una muy clara que no termina por controlar de manera adecuada dentro del campo del área rival. No la termina controlando bien, trata de disparar, pero el balón va directamente hacia el portero rival y termina despejándola de manera adecuada el portero. Poco más de eso, no hubo mucho, no hubo tanto movimiento. La entrada también de el Chino Huerta al minuto 84 para suplir a Julián Quiñones, que de hecho en el segundo tiempo creo que fue cuando más estuvo viendo, cuando más empezó a aparecer un poquito, a verlo un poquito más de función defensiva, de tratar de mantener el balón y ahora sí soltarlo, porque ya estaba bastante agotado el jugador, el delantero de México, Julián Quiñones. Al final, bueno, termina saliendo de cambio por un César Huerta que no termina teniendo muchos minutos y tampoco termina teniendo el protagonismo o las oportunidades que tuvo, por ejemplo, Obed Vargas. Y lo mismo con Santiago Jiménez, ¿eh? Santiago Jiménez tampoco es como que el cambio pesara más que un Raúl Jiménez. De hecho, creo yo que algo que ya habíamos platicado en su momento en otros lados, bueno, en otras ediciones de Rebote MX y en otros análisis, es que los jugadores, los delanteros mexicanos no se ven tanto porque el medio campo no les da mucha bola. Y en este momento que veíamos a un Julián Quiñones que salía de cambio, que era el que al menos metía el balón en el área, trataba de moverla un poquito hacia el mediocampo para que viniera un centro o viniera alguna oportunidad, no se vio de esa manera y bueno, creo yo que Santiago Jiménez, tanto Chino Huerta no terminan apareciendo, no terminan siendo jugadores que hicieran la diferencia, como reitero, para mí el mismo Obed Vargas y también Orbelín Pineda, o sea, no hubo tantas jugadas para que se presentara, pero al menos las dos, tres que llegó a tener terminó apareciendo bien, entonces creo yo que eso habla un poco de lo que van a ser los cambios que vamos a estar viendo justamente en el partido contra República Checa. De ahí un poquito más adelante venían algunas jugadas, Corea se empezó a sentir un poco más cómoda, sabía que se tenía que arriesgar, tenía que aventar todo hacia adelante para tratar de complicar un poquito a México en el tema de los puntos y no dejar que se fuera con 6 unidades para el siguiente partido y en este caso termina siendo de esta manera. Hubo una jugada que tiene la delantera de Corea del Sur que termina atajando de una manera espectacular Raúl el Tala Rangel, termina haciendo doble atajada porque termina atajando una que venía bastante brava, que viene de un cabezazo de rebote, la termina atajando muy bien y luego otro contra rebote, perdón, contra remate que tenía el delantero de Corea, la termina deteniendo de manera adecuada. Hay que decirlo que también el delantero de Corea no le termina de pegar muy bien, pero
lo que tiene el Tala Rangel es la distancia, es la altura, o sea, y eso se vio muy claro. Termina deteniendo el balón, termina agarrándolo y termina quedándose con él, salvando lo que podía haber sido una complicación para el equipo de México si hubiera caído esa anotación. No sabemos si a lo mejor México hubiera aventado todo hacia arriba y no estarse echando para atrás, porque también esa es otra de las cosas que están siendo muy criticadas y yo tampoco estoy nada de acuerdo, incluso con las declaraciones que da Javier el Vasco Aguirre después del partido, porque dice que que sabía que tenía que actuar de una manera muy pasiva, tratar de mantener un poco más el balón, y ni siquiera fue de esa manera. O sea, México tuvo el balón en los primeros 15 minutos y para de contar, porque Corea se quedaba con el balón. Cuando tenía el balón, México no sabía cómo mantenerlo, no sabía cómo dar pases, cómo dar juego, y la terminaban perdiendo, y eso hacía que Corea pudiera mantener el balón, pudiera echarlo para atrás y tratar de desesperar un poquito al equipo mexicano. Pese al error obviamente del portero, creo yo que Corea trataba de hacer ese juego, jugar directamente hacia un pase hacia arriba y ver si algún Kanjin Lee, si algún Hyun Min Son terminaba apareciendo. Desafortunadamente para ellos, afortunadamente para nosotros no fue de esa manera, que de hecho uno de los cambios más llamativos fue justamente el de Heung-min Son, que terminaba saliendo al minuto 57 para darle entrada a otro jugador. No quiero decirlo porque no quiero errar en el nombre para no faltar al respeto, pero creo yo que muchos vamos a coincidir en esto, de que el juego que presenta México estuvo bien, lo presentaron bien, lo hicieron bien, sí, correctamente, pero no puedes echarte para atrás teniendo el gol. Yo lo comentaba en el partido inaugural de que México no sabe cómo mantener una victoria. México cuando va ganando se empieza a echar para atrás y es de que no, tienes que aprovechar el momento anímico de los jugadores, tienes que tener esa garra de querer ya completamente finiquitar el partido, tratar de buscar otro. Corea después del gol se desestabilizó, ya no sabía cómo mantener el balón, perdía, tenían muchos errores en la parte defensiva por el nerviosismo que ellos estaban sabiendo de que podían quedar fuera del primer lugar y tenían la oportunidad de complicar un poquito a México y de esta manera no fue. Entonces, creo yo que México tiene que conseguir obviamente las victorias, claro está, pero al momento de tener la ventaja, saber cómo valorarla, saber cómo manejarla, porque no puedes meter un gol y echarte para atrás y tratar otra vez de volver a lo que eran los primeros 15 minutos o los últimos 10 minutos del primer tiempo, de buscar algún pelotazo, buscar que algún Raúl Jiménez, algún Roberto Alvarado terminara de llegar, cuando claramente no. O sea, creo yo que la forma de juego que va a estar presentando contra la República Checa nos va a dar a entender qué es lo que va a estar buscando el Vasco Aguirre, porque entiendo que una Corea del Sur es uno de los rivales o el rival más pesado que te tocó en tu grupo, pero de ahí en adelante te puede caer un Ecuador, te puede caer un Inglaterra. O sea, creo yo que esos partidos no los vas a tener de esta manera, no vas a tener siempre alguna fortuna de que, por ejemplo, contra Sudáfrica que venga un error defensivo, contra Corea que el portero llega a perder el balón. Creo yo que tienes que pensar un poquito en que no vas a contar siempre con esa suerte y tratar de mantener una forma de juego. Si ver que no te funciona el plan A, cambia la estrategia B, cámbiala, porque si ves que te están ganando la espalda, si ves que el rival tiene un poquito más de posibilidad de hacerte daño, de hacerte algún gol o algo, creo yo que ahí es donde tienes que tener una estrategia B, tienes que tener un poco más de ofensiva, tener un poquito más de coraje al momento de atacar y no estarte echando para atrás todo el tiempo. Pero bueno, ya estaremos viendo qué es lo que presenta contra República Checa. Reitero, va a ser el miércoles 24 de junio. Ahí lo estaremos platicando, obviamente, en el análisis. Y bueno, yendo al uno por uno, claramente Raúl el Tala Rangel termina siendo el héroe del partido. No me atreveré a decir que el jugador del partido o el mejor jugador para México, porque fue, o sea, tuvo esas atajadas que fueron espectaculares, no le voy a quitar mérito, pero solamente fueron esas. O sea, Corea no llegó en ningún momento de otra forma. Entonces creo yo que fue la única llegada que tuvo Corea de cara a portería y que complicara un poquito a Raúl Rangel, obviamente a eso me refiero, porque también tuvo algunos disparos, tuvo algunos intentos, pero poco más. Entonces creo yo que termina siendo un partido positivo y muy positivo, que termina siendo el héroe del partido, reitero, el Tala Rangel. Entonces una calificación positiva. Jorge Sánchez, la verdad es que no puedo darle una calificación positiva, un jugador que yo
aprecio y que yo quiero mucho, obviamente por su pasado con Cruz Azul, en su momento en aquellos partidos que tuvo con el Ajax y poco más. La verdad es que no termina siendo un gran partido para el jugador Jorge Sánchez, pero bueno, la verdad es que le tengo que dar una calificación negativa porque ni siquiera se sabía de qué estaba jugando Jorge Sánchez. No sabíamos si era lateral derecho, si estaba jugando como mediocampista ofensivo o mediocampista o directamente como extremo derecho, porque habían jugadas en las que aparecía más Roberto Alvarado, habían jugadas en las que estaba el Piojo Alvarado antes que Jorge Sánchez, y eso creo yo que se le termina recriminando el Vasco Aguirre en el medio campo, porque después en el segundo tiempo veíamos ya un Jorge Sánchez que estaba echado para atrás, que sabía mantener la línea, sabía mantener un poco lo que es su posición, que es más defensiva. No tienes que aventarte tanto hacia adelante si no sabes a qué vas. O sea, había balones que terminaban llegando muy adelante y Jorge Sánchez terminaba tratando de pelear. Son balones que no se pueden recuperar y que si ves que no tienes ningún delantero, no la pelees tanto. O sea, trata de dejarla ir más si tú eres el lateral. O sea, tienes que atravesar de punto A punto B para tratar de retomar esa posición, y creo yo que eso es lo que hacía que apareciera muchas veces antes Roberto Alvarado que Jorge Sánchez. Entonces, creo yo que termina siendo una calificación negativa. Me sorprendió que no lo sacaran. De hecho, yo cuando vi el cambio de Israel Reyes pensé que iba a ser para Jorge Sánchez. Sin embargo, no fue de esa manera. Pero bueno, Edson Álvarez termina teniendo un buen partido, termina teniendo una excelente participación. Obviamente sabemos que él puede jugar como contención, como Eric Lira o como defensa central, que en este momento fue de esa manera. Y la verdad es que las oportunidades aéreas que estaba teniendo el equipo asiático terminó apareciendo de manera correcta Edson Álvarez, terminó apareciendo de una manera adecuada y donde tenía que aparecer, sin regalar tanto la posición o sin regalar tanto a su defensa, termina siendo una actuación bastante positiva. Johan Vázquez también una calificación positiva, termina apareciendo en algunas oportunidades, de hecho termina tapando un disparo que era de un jugador de Corea del Sur, que termina tapando de manera correcta y poco más. La verdad es que creo que no hubo tanta actividad como comentaba con el Tala Rangel. Las oportunidades que se terminaban generando al final del partido pues terminan siendo despejadas de manera correcta por parte de la defensa de México. Entonces, muy buena calificación para la dupla central. De ahí teníamos el lateral izquierdo, que es Jesús Gallardo, que también otra calificación positiva. Creo yo que termina siendo muy presente la participación de Jesús Gallardo, porque sabía que la banda izquierda iba a estar muy cargada, porque sabíamos la velocidad y sabemos la velocidad que maneja el equipo de Corea del Sur. Sin embargo, termina cuidando muy bien su espalda, no regalando tanto espacio como Jorge Sánchez, reitero, y de hecho tiene una oportunidad de ataque que termina siendo un disparo que, bueno, él al ser zurdo, pues y atacar por la banda izquierda, ya teniendo un ángulo completamente lejano para poder cruzar el balón, pues trata de buscar el poste más cercano. Desafortunadamente se termina yendo el balón muy lejos, y bueno, creo yo que esa participación y aparte en la defensa le terminan dando una calificación positiva al jugador de Toluca hasta el momento. Me gusta decir hasta el momento porque yo tengo la fe de que muchos jugadores mexicanos vayan a irse a Europa y vayan a irse a otros lados. Vamos con el partido de Eric Lira, partido espectacular otra vez. O sea, yo no quiero decir que es el jugador de partido, porque para mí hay otro jugador que pesó más en el campo y que fue el que estuvo proponiendo un poquito más, que fue Roberto Alvarado. Bueno, ya me adelanto un poquito a él, pero el partido de Eric Lira, ahí está, ¿eh? O sea, para mí sería, obviamente, a ver, no, reitero, no quiero hacer menos lo de el tal Arrangel, pero para mí sería Roberto Alvarado, Eric Lira y también, obviamente, el tal Arrangel, ahí peleado con Jesús Gallardo. Eric Lira termina teniendo un partido espectacular, termina teniendo ahí un cierto pique, de hecho creo que fue con Kang Jin Lee, quien estaba como mucha pelea, mucho codazo, mucho jaloneo. Al final el árbitro los tuvo que amedrentar un poquito, de decirles, ¿saben qué? Bájenle porque si no los voy a tener que amonestar y todo, pero ahí se ve la garra que tiene que mostrar el contención mexicano, que es Eric Lira. De ahí, bueno, el partido de Brian Gutiérrez termina apareciendo en algunas jugadas. Reitero, un balón que no termina por rematar de manera adecuada, pues creo yo que termina bajando un poquito el ritmo. Lo veíamos un poquito más en la parte defensiva que en la parte ofensiva, pero termina siendo una calificación positiva también. Luego de ahí tenemos el partido, obviamente, de Luis Romo, que obviamente es una calificación positiva. La que tuvo, la metió, o sea, y termina apareciendo sin titubear, sin dudar de que no sé si pasarla,
marcarla, no sé si centrar, no sé si tirar. No, él así como la agarró, termina rematando y termina haciendo una calificación positiva por, obviamente, ser su primer gol en el Mundial, su primer partido en un Mundial y además, bueno, como titular, y también por ser el que salva las papas para el equipo mexicano. De ahí, bueno, los partidos de Julián Quiñones termina siendo positivo por las apariciones que estuvo teniendo, porque de nada lo veías apareciendo hasta atrás, un poquito atrás del medio campo, obviamente apoyando a la parte defensiva. Raúl Jiménez, la verdad es que no apareció en el partido, es una calificación neutral para mí. Tuvo una y desafortunadamente no pudo controlarla de manera adecuada y no pudo rematar con un poquito más de orientación para tratar de hacer daño. Y bueno, creo yo que termina siendo una calificación media, o sea, ni positiva ni negativa, una calificación neutra y poco más. Y bueno, Roberto Alvarado, yo tengo que darle la calificación positiva y además el jugador del partido, porque es el que aparece, es el que estuvo apareciendo en todas, o sea, tanto en la parte defensiva, quitando balones, empujando al rival para forzar un saque de meta y toda esta parte de la banda izquierda fue dueño absoluto Roberto El Piojo Alvarado, hay que decirlo, al final del primer tiempo no termina viéndose mucho, pero obviamente por el cansancio acumulado que estuvo mostrando, pero la verdad es que termina apareciendo, termina siendo el que da los centros, el que trata de abrir un poquito el espacio para buscar algún tipo de ataque diferente que no sea siempre por arriba. Entonces, para mí, el jugador del partido termina siendo Roberto El Piojo Alvarado. Ya estaremos viendo cómo se da el siguiente encuentro, que reitero, la ventaja es que se cierra de local. Con esto te aseguras jugar un cuarto partido de local también en el Estadio Ciudad de los Deportes o tengo entendido, sí, creo que sí es en Ciudad de los Deportes, perdón, en Ciudad de México, este, que bueno, el partido de miércoles va a ser contra República Checa, y de ahí a ver quién se acomoda, a ver cómo se terminan gestando las posiciones para los demás equipos y para los demás rivales, pero esto es lo importante, ver un México que con suerte o con no suerte, con garra, pero sobre todo con huevos, que terminen yendo hacia adelante, que terminen aprovechando las oportunidades que tienen, es lo que hace que México se esté llevando las victorias y que ahora sea un poquito más contundente. Ya vimos que pueden tener remates, ya vimos que pueden tener errores si presionas de manera adecuada al rival, entonces hay que seguir buscando eso, pero sobre todo hay que empezar a pensar un poquito más hacia adelante. Con los rivales que te toquen, te puede tocar una Inglaterra, a lo mejor un Ecuador, puedes otra vez enfrentarte a una Argentina, o sea, tener en claro que los rivales de fase de grupos en adelante van a ser complicados. ¿Por qué? Porque ahorita obviamente algunos pueden decir, bueno, paso como tercer lugar, está bien el segundo lugar, no, no pasa tanto, pero tienes que asegurarte jugar de esta manera y tratar de finiquitar los partidos cuando tengan las oportunidades. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan de este partido, qué es lo que esperan, si hay algunos cambios que quieren ver para el siguiente encuentro, que reitero, miércoles 24 de junio, 23 de junio, 24 de junio, perdón, ahí lo estaremos viendo y obviamente tendrán el análisis de un servidor. Mi nombre es Miguel Vargas, no se pierdan Rebote MX todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, salvo este miércoles porque juega México, ahí lo estaremos haciendo el día jueves, platicando obviamente de todo lo que haya sido el encuentro de nuestra selección y ver cómo quedan ya clasificados algunos equipos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente edición. Bye.